Muy bien. Siguiendo en esta tarea de los videos virtuales sobre la materia de Derecho Procesal Civil, hoy nos vamos a dedicar a algunos puntos de la bolilla 22. Esta bolilla y las siguientes que ustedes tienen en el desarrollo del programa empiezan a analizar y a estudiar una variante de los procesos que son los procesos de ejecución. Ustedes recordarán en la primera bolilla, cuando vimos proceso y la clasificación de procesos, recordarán que clasificamos, básicamente describimos dos tipos de procesos dentro de aquella clasificación, que uno eran los procesos de conocimiento y los otros eran los procesos de ejecución. Eran dentro de otros grupos de procesos que había, ubicamos a estos dos. Los procesos de conocimiento ustedes ampliamente los han estudiado en la bolilla anterior. Son aquellos procesos en donde el ejercicio de la pretensión que se ha interpuesto en esos procesos tenía como objeto la declaración de un derecho, determinar el alcance de una situación jurídica controvertida entre las partes, llegar a lograr el dictado de una sentencia definitiva. Los procesos de ejecución, a diferencia de lo que sucede en los procesos de conocimiento, no tienen como una finalidad de analizar y discutir el derecho en que se funda esa pretensión, sino que la finalidad que tienen es hacer cumplir en forma coactiva, forzosamente, una declaración del derecho. Esa declaración del derecho vamos a ver que puede provenir porque de una situación en donde ya se ha emitido con anterioridad una sentencia, donde ya estuvo declarado el derecho, o puede provenir porque la ley sustancial, a determinados instrumentos ya le otorga una verosimilitud en el derecho que está instrumentando ese documento. Los procesos entonces de ejecución, a diferencia de lo que ustedes estudiaron como los procesos de conocimiento, tienen entonces como una finalidad básica la de hacer cumplir, ustedes van a encontrar ahí, coactivamente una declaración ya de derecho reconocida. También se diferencian, si ustedes recordarán, el proceso de conocimiento tenía etapas que ustedes han estudiado y que las recordarán que estaban delimitadas en una etapa instructoria, en una etapa probatoria, en una etapa decisoria. Y dentro de la etapa decisoria encontraban la sentencia, esa declaración del derecho, que a su vez el objeto de la sentencia, el contenido del pronunciamiento, dependía muchas veces del contenido del objeto de la pretensión. Si la sentencia iba a ser declarativa, iba a ser constitutiva o iba a ser de condena. Acá, en materia de procesos de ejecución, nos vamos a detener en este tipo de sentencias que establecen una condena que puede ser de dar cosas, de dar sumas de dinero, de hacer o de no hacer. Vamos a ver que después las etapas de ejecución tienen delimitadas esos aspectos. Pero para que ustedes tengan correctamente delimitado entonces qué es un proceso de ejecución, es un proceso judicial que tiene como objeto una pretensión. Una pretensión que busca esa pretensión, hacer efectiva la obligación impuesta, en el caso de los procesos de ejecución, de una obligación impuesta en una sentencia. ¿De qué tipo de sentencia? De sentencia de condena. O sea, en esta bolilla nosotros vamos a detenernos en los procesos de ejecución, en lo que es a los procesos de ejecución de sentencia. Por eso vamos a dejar de lado por ahora, pero lo vamos a estudiar en una bolilla más adelante, a la referencia de otras variantes de los procesos de ejecución, que son los procesos o los juicios ejecutivos, en donde ya la pretensión que yo voy a realizar
no es hacer efectivo una obligación que está impuesta en una sentencia, sino que esa obligación está impuesta en un título extrajudicial. Pero bueno, ustedes cuando estudien procesos de ejecución, tengan en cuenta, básicamente entonces, recuerden la diferencia que habíamos visto entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Los procesos de ejecución, a su vez, tienen diferentes variantes. El proceso de ejecución de sentencia o los juicios ejecutivos que van a ver después en una bolilla. Nosotros ahora, en esta bolilla, ustedes van a estar dedicados al análisis de lo que es básicamente el proceso de ejecución de sentencia. O sea, el ejercicio de una pretensión cuya finalidad es hacer cumplir coactivamente una sentencia. ¿De qué tipo? De condena que se ha dictado en un proceso de conocimiento. Coactivamente, ¿por qué? Porque esa sentencia no fue cumplida voluntariamente. ¿Y por qué una sentencia de condena? Condena porque solamente estos son los factibles de ejecución, no las sentencias declarativas ni las constitutivas, esas no están previstas o para ser efectivas no necesitan de un cumplimiento forzado de la sentencia. Y recuerden que la condena puede variar en la condena de dar, que puede ser dar cosas ciertas, dar sumas de dinero, de hacer o no hacer. La ley se va a encargar de reglamentar después cada uno de los trámites previstos para cada uno de estos tipos de sentencia. Bueno, vamos a detenernos entonces en lo que es la pretensión ejecutiva en los procesos de ejecución de sentencia. Un aspecto también que ustedes van a ver, una figura que es característica de los procesos de ejecución, es una medida judicial que recibe el nombre de embargo. Esto lo van a estudiar ahora en materias de procesos de ejecución, pero también después los van a ver en otra bolilla más adelante cuando estudien las medidas cautelares y analicen una de esas medidas cautelares típicas que es el embargo preventivo. ¿Por qué van a estudiar el embargo en los procesos de ejecución? Porque ustedes van a advertir que en los procesos de ejecución, como también después lo van a advertir cuando estudien juicios ejecutivos, una de las primeras medidas que se dicta en este tipo de procesos es esta medida judicial de embargo. Es una medida que va, en cierta forma, a garantizar el cumplimiento efectivo de esa sentencia, el cumplimiento forzado de esa sentencia. ¿Por qué? Porque a través de esta medida judicial de embargo, lo que va a producirse es la afectación de un bien o de varios bienes del deudor o del futuro deudor a el crédito que se está reclamando en el proceso de ejecución. Entonces, ustedes cuando estudien juicios ejecutivos, procesos de ejecución, van a caer necesariamente en esta especial figura procesal que es el embargo. Porque les reitero, es una medida que está destinada a afectar bienes del patrimonio del deudor al crédito que ustedes están reclamando en estos juicios de ejecución. La particularidad que tiene esta medida que siempre requiere una orden judicial, una decisión judicial que ordene el embargo. El embargo es una figura típicamente creada por el derecho procesal y es dispuesta en una orden judicial. No existe el embargo por acuerdo de partes o la afectación de un bien por acuerdo de partes al embargo, sino que es una medida judicial que dispone la afectación de un bien determinado o de bienes determinados del patrimonio del deudor a ese crédito que se está reclamando. Una observación para que también tengan en cuenta.
Yo les dije en principio que esta medida de embargo es típica de los procesos de ejecución en la ejecución de sentencia y en el juicio ejecutivo. Pero también vamos a ver que se puede llegar a obtener una medida de embargo durante o antes incluso de la tramitación de un proceso de conocimiento. ¿Qué es esto? Afectar un bien o bienes del patrimonio del futuro deudor, porque todavía no tenemos una sentencia, sino que es garantizar en el patrimonio del deudor la futura y eventual condena que se vaya a hacer en una sentencia a través también de una medida de embargo, que en esos casos recibe la característica o la particularidad que ustedes van a denominar o la van a encontrar denominada como un embargo preventivo. O sea que independientemente que la medida de embargo es propia de los procesos de ejecución, también van a estudiar ustedes al embargo como una posible medida que se puede dictar durante la sustanciación de un proceso de conocimiento e incluso antes de la sustanciación o el inicio de un proceso de conocimiento. Por eso van a observar y van a ver ahí en el libro que hay una clasificación o una descripción de 3 tipos de embargos que ustedes van a manejar y van a denominar. Esos 3 tipos de embargos son el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. Vamos a describir más o menos las características y cómo tienen que ubicar a cada uno de ellos. El embargo ejecutivo, lo van a volver a ver ustedes en una bolilla más adelante. El embargo preventivo, perdón dicho, vamos a empezar por el embargo preventivo. El embargo preventivo, que lo van a ver ustedes en una bolilla también más adelante, es una forma o una manifestación de medidas que el código ha denominado como medidas cautelares. O sea, el embargo preventivo es una variante de las medidas cautelares. ¿Qué son estas medidas cautelares y qué es el embargo preventivo? Las medidas cautelares, si bien las van a describir más adelante, son la posibilidad que antes del inicio de un proceso de conocimiento o durante la tramitación de un proceso se puedan determinar, se puedan disponer ciertas medidas, ciertas órdenes judiciales, porque todas deben emanar de una orden judicial, que permitan garantizar la sentencia que se vaya a dictar en ese proceso de conocimiento. Una de esas medidas es la posibilidad que, previo al proceso de conocimiento que se inicie o durante la tramitación del proceso de conocimiento que se dicte, que se desarrolle, se disponga la afectación de bienes del patrimonio del deudor. ¿Para qué? Para asegurar que cuando yo llegue al momento de dictar la sentencia, esa sentencia pueda cobrarse, pueda hacerse efectiva. Es evidente que este embargo, como una manifestación de la medida cautelar, que está destinado a asegurar el resultado de una sentencia futura, porque todavía no existe la sentencia, va a tener, como toda medida cautelar que ustedes vayan a estudiar, ciertos requisitos o ciertos presupuestos. Van a ver que para obtener una medida de esta naturaleza se necesitan, por ahora los vamos a mencionar porque después los van a desarrollar, una verosimilitud en el derecho en que se funda la pretensión, o sea, no cualquier demanda puede dar origen a que yo pueda solicitar una medida cautelar. También se necesita la acreditación de otro extremo que se llama el peligro en la demora, o sea, tiene que demostrarse que la sustanciación de ese proceso y cuando yo llegue a la sentencia corro el riesgo que por ciertas conductas que ha realizado el demandado se haya desapoderado de los bienes y yo no pueda hacer efectiva la sentencia. También es necesario como regla, salvo excepciones que después vamos a estudiar, que se dé una garantía, lo que se llama una contracautela para asegurar
que esa afectación que yo hice de un bien que le puede llegar a ocasionar perjuicios al deudor, en caso que esa sentencia no sea favorable, entonces yo tuve una medida cautelar garantizando una sentencia que en definitiva no fue favorable, esa medida cautelar puede haber causado perjuicios en el patrimonio del deudor, entonces yo tengo que dar una garantía, lo que se llama una contracautela, para que si se producen esos perjuicios, el deudor pueda luego satisfacer esos perjuicios. Eso es lo que se denomina entonces como un embargo preventivo. El embargo preventivo es una variante de las medidas cautelares que pueden ser obtenidas incluso antes de interpuesta la demanda o durante la sustanciación de un proceso. ¿Para qué? Para garantizar el resultado de la sentencia que se vaya a dictar en ese proceso. Segundo, otra de las variantes de los embargos que van a ver es el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo ya es propiamente el que se dicta en los procesos o en los juicios que van a ustedes a estudiar como juicios ejecutivos. Van a ver que con el despacho de la demanda en un proceso ejecutivo, en base a la verosimilitud que tiene el derecho que está instrumentado en los títulos que sirven de base para una pretensión ejecutiva, se pueden ya disponer medidas de afectación del patrimonio. Lo mismo sucede en los procesos de ejecución de sentencia. Para iniciar el proceso de ejecución de sentencia, cuando se inicia esa pretensión, la primera medida también que puede disponer el órgano judicial es la afectación de bienes a ese proceso de ejecución. Ese embargo ejecutivo no necesita, como el anterior, acreditación de verosimilitud del derecho, porque ya el documento que es base de la pretensión ejecutiva ya tiene acreditado esa verosimilitud del derecho, por eso es factible de un proceso de ejecución y no de uno de conocimiento, y tampoco no hay necesidad de acreditar el peligro de la demora, porque ya estamos frente a el incumplimiento de una obligación. En el caso del juicio ejecutivo, porque es un título ejecutivo vencido. En la ejecución de sentencia, porque ya la sentencia no fue cumplida dentro del plazo legal. Tampoco, por lo tanto, hay que garantizar con una contracautela eventuales perjuicios que se puedan producir. Eso entonces va a diferenciar el embargo ejecutivo del embargo preventivo. Y después ustedes tienen otra variante, una tercera variante del embargo, que es el embargo ejecutorio. El embargo ejecutorio es aquel que se produce ya durante la sustanciación del proceso ejecutivo o durante la sustanciación del proceso de ejecución de sentencia. ¿Y cuándo se transforma el embargo o queda consolidado el embargo en ejecutorio? Cuando fue dictada la sentencia en el proceso de ejecución o en el proceso ejecutivo y esa sentencia quedó firme. Cuando yo ya cerré con las pequeñas etapas de discusión que van a haber en la ejecución de sentencia y en el juicio ejecutivo, y la sentencia dictada en esos trámites queda firme porque no se opusieron defensas o las que se opusieron fueron rechazadas y ya no hay posibilidades de revisión de esa sentencia o fue revisada en una instancia superior y se confirmó la sentencia en esos juicios, automáticamente a partir de ese momento el embargo se transforma en ejecutorio. O sea, ese embargo ejecutorio a partir de que la sentencia dictada en los procesos de ejecución ha quedado firme. ¿Por qué? Porque no se opusieron defensas o porque si se opusieron defensas fueron rechazadas y esa resolución quedó firme y ya no se puede discutir. Y si fue discutida, porque fue confirmada por las instancias superiores al juez que las había dictado. No necesitan en realidad
una decisión jurisdiccional que transforme el embargo ejecutivo en embargo ejecutorio, sino que un embargo ejecutivo en un proceso de ejecución se transforma automáticamente por el devenir del transcurso del proceso en un embargo ejecutorio, cuando se produce esa característica especial que tiene el trámite, que ya no se opusieron defensas o que si fueron interpuestas fueron rechazadas y esa resolución está firme. Hay un supuesto muy especial en las leyes procesales de que se produce lo inverso, de un embargo ejecutivo pasa a un embargo preventivo. Es la situación cuando se decreta la nulidad de un proceso de ejecución o la incompetencia en un proceso de ejecución. Entonces el embargo ejecutivo que se trabó en esos procesos con motivo de que se declaró la nulidad o se declaró la incompetencia, va a transformarse en un embargo preventivo para que dentro de un plazo breve, que son de 15 días, la parte o pueda renovar el proceso de ejecución que había sido declarado nulo o pueda ir al juez que se considere competente y de esa forma mantenerse esa garantía o ese embargo. ¿Qué particularidades tiene el embargo? ¿Qué efectos produce esta medida judicial de embargo? La primera más o menos ya la habíamos adelantado. Produce la individualización de un bien o varios bienes del patrimonio del deudor, del que vamos a denominar ahora como embargado, del deudor en esos procesos, a el crédito que se está reclamando, a la pretensión. La segunda característica que van a tener ustedes ahí descrita es que esa individualización y esa afectación de un bien a esa medida judicial de embargo no impide que el deudor pueda seguir haciendo uso del bien. No implica el embargo una desposesión del bien, salvo que pueda ser adicionada alguna medida como podría ser un secuestro. Pero el embargo es la afectación y la individuación de un bien, pero no impide el uso por parte del deudor de ese bien, del bien que está afectado. Incluso más, el deudor se queda con el bien y se pasa o se transforma lo que se denomina al deudor, se lo sigue en posesión del bien en calidad de una figura que ustedes van a también ver en este punto como depositario judicial, que implica ciertas responsabilidades, o sea, cuidar el bien, que el bien no se destruya, que el bien no disminuya su valor, que no sufra ningún perjuicio, que no se haga desaparecer, porque incluso puede originarse una figura penal, en el caso del depositario infiel. Otra de las características del embargo, que el embargo no excluye, no impide la disponibilidad del bien. El embargo es una medida de afectación, de individualización, pero no impide que el bien pueda ser transferido, pueda ser vendido. Obviamente que en este caso, si el que tiene el bien que es embargado, cuando realiza algunos de esos actos, tiene que denunciar la existencia de un bien de la existencia del embargo que está afectado a ese bien que quiere disponer. En los bienes registrables es donde mejor funciona esta característica, porque el hecho de que un bien registrable, como puede ser un vehículo o puede ser un inmueble, esté embargado, no impide que se pueda transferir. Lo que sucede es que, bueno, el comprador adquiere ese bien con el embargo. El embargo va a seguir al bien. El comprador no podrá manifestar, en el caso de los bienes registrables, la circunstancia de que desconocía el embargo que pesaba sobre esos bienes que estaban anotados en los respectivos registros. Otra de las características que va a producir esta medida judicial es lo que se denomina como la preferencia del primer embargante. ¿Para cuándo va a servir esta preferencia del primer embargante? Todos estos bienes que yo voy a afectar al embargo tienen como una finalidad. Si el deudor no cumple durante los procesos de ejecución con la condena, esos bienes se van a tener que disponer, se van a tener que realizar a través de una venta judicial.
lo que recibe el nombre de subasta. La preferencia puede ser que un bien, ¿cómo funciona la preferencia hasta el primer embargante? Puede ser que un bien sea afectado a diversos embargos, no solamente a uno de ellos. Entonces la ley tiene que establecer cierto orden de beneficios en relación a todos esos embargos que pueden afectar a un bien. ¿Y a cuál va a preferir de todos esos embargos? Le va a ir dando preferencia o rango de preferencia ¿de qué? De cobro, de acuerdo al momento en que han sido inscritas y anotadas esas medidas judiciales de embargo. Porque si eventualmente ese bien que ha sido afectado al embargo se va a subastar, una vez que ingresa a un expediente el dinero proveniente de ese embargo y hay que pagarle a los acreedores, si los acreedores son varios, voy a tener que tener en cuenta los embargos que se habían trabado sobre ese bien. Y van a cobrar en primer lugar aquellos que han tenido la primera anotación y la primera registración del embargo. Va a haber un detalle de las fechas de cómo han ingresado los embargos y el que primero está en el tiempo es el primero que va a satisfacer su crédito. Y así seguiremos en el orden hasta que el dinero alcance para ir dando satisfacción a los créditos, a todos los embargos que se van anotando. Entonces importa la anotación de los embargos de acuerdo a la fecha en que han sido registrados, porque esa registración le otorga esta preferencia. Esto lo van a ustedes a poder revisar o leer con más detenimiento también en la bolilla que habla de subasta y en el capítulo que habla de subasta de la liquidación de los fondos provenientes de esa subasta. ¿Cómo también van a estudiar ustedes ahora las características de cómo se debe practicarse un embargo? Va a depender, en principio ustedes van a encontrar una diferencia si los bienes son bienes muebles o bienes muebles registrables o inmuebles, que ustedes saben que los inmuebles son registrables. Si estamos hablando de bienes registrables, inmuebles o muebles registrables, la forma en que se va a efectivizar la medida de embargo es a través de la anotación registral. Se inscribe esa medida judicial de embargo en el registro de la propiedad inmueble o en el registro de la propiedad mueble que corresponda. Por ejemplo, el caso más típico es el caso de los automotores. Esa inscripción registral que yo les hablaba es la que está vinculada a esa preferencia que se va a ir dando de acuerdo a la fecha de inscripción. Los bienes muebles, que no son registrables, la forma de afectación es a través de una diligencia judicial que se denomina mandamiento. Es una diligencia que hace un oficial de justicia, en donde va al domicilio del deudor, individualiza bienes que están afectados a esa medida y designa a quien tiene esos bienes justamente en aquella figura que hablábamos de depositario judicial. Deben tener en cuenta que cuando se dispone un embargo, generalmente se afectan los bienes a un determinado monto. Entonces se van a afectar bienes en la cantidad necesaria para cubrir aquella deuda. Generalmente se estima, cuando se va a disponer de un embargo, de una suma por el capital que se está reclamando, que generalmente es un capital histórico, más una suma prevista para los eventuales intereses y también para las eventuales costas de la ejecución. Bueno, los embargos van a sufrir o van a tener determinadas características una vez que se han efectivizado, que pueden mutar o pueden cambiar. Vamos a cortar acá esta primera etapa de clase para que no se haga un video extenso y después vamos a ir describiendo aquellas modificaciones o circunstancias que se pueden dar con respecto al embargo.